Hoy vamos a comenzar nuestro estudio en la carta de Judas. No Judas Iscariote, sino Judas, el hermano del Señor. Y esta carta ha traído muchas controversias en este tiempo, en los tiempos donde las personas han querido hablar de ella, porque muchos dicen que no fue Judas que escribió esa carta, sino que alguien copió el capítulo 2 de Segunda de Pedro y le puso el nombre de Judas para un pseudoepígrafe, se llama eso, para dar esta carta. Pero realmente estudiando esta carta de Judas y viendo todas las cosas que hay en ella, nos dimos cuenta de algo importante. Cada palabra, cada persona, cada situación que se plantea en esta carta de Judas, es de gran edificación para la iglesia, y más en los tiempos que estamos viviendo. Por eso quisiera que fuéramos a Judas y leyéramos los 2 primeros versículos, y el mensaje de hoy se llama Judas, un siervo de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en los versículos 1 y 2 de Judas. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tus inmensas misericordias. Ellas son nuevas cada mañana y vamos a tu palabra ahora, Señor, y te pedimos que esta palabra, que es como una espada de doble filo, llegue a nuestros corazones, no para hacer mal, sino para sacar lo malo, curar nuestras vidas y advertirnos en estos tiempos de los males que está abocado a la iglesia de Cristo. Te pedimos, oh Dios, también que en esta carta veamos enseñanza para nuestras vidas, que muchas veces superficialmente no la vemos, sino que cuando uno va a ella, Señor, y ve todas las cosas que están alrededor de esta carta, esto sirve como una gran edificación para nosotros. Te pedimos ser edificado por tu palabra. Mira a tu siervo, sus debilidades, purifica su labio y su corazón y aclara su mente para traer ese mensaje. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, en los tiempos que estamos viviendo en el día de hoy, cuando los cristianos fieles deben estar esperando la segunda venida de Cristo, cuando los cristianos debemos estar orando por toda la situación que está pasando y pedir que Cristo venga, decir Maranata, parece que hay muchas cosas que nos están desanimando. Las situaciones, la verdad bíblica recibe oposición tanto del exterior como del interior de la iglesia, hermano. En el interior de la iglesia, la palabra de Dios está siendo cuestionada. Parece que las falsas enseñanzas más recientes se están introduciendo en la iglesia y a menudo están a punto de apoderarse de la iglesia. Están a punto de apoderarse de la iglesia. La mundanalidad y el desorden moral se ha convertido en un problema creciente para la iglesia. Hermano, vamos viendo juicios de pastores. Ahora vi hace poco en CNN este pastor de Los Ángeles que están juzgando. O sea, y cosas que están pasando que son vergüenza para la iglesia de Cristo. Y aunque no nos avergonzamos del evangelio, podemos decir que nos estamos avergonzando de ciertos evangélicos. Y eso no queremos que pase con nosotros. Y mientras tanto, hermanos, los doctores en teología de estos tiempos están dando pautas teológicas y ridiculizando a muchas iglesias porque tenemos que vivir en un evangelio de más apertura. Porque ahora lo que se está predicando es un evangelio de gente de estrecha de mente, de aquellos de hace 200 años. Ya debemos de cambiar, pero debemos realmente cambiar nosotros la palabra de Dios. Y más aún los profetas, los empresarios del mundo del espectáculo religioso desprecian la palabra de Dios y nos dicen que somos muy tradicionalistas y poco emocionantes. O sea, todos estos concertistas que hay en el día de hoy, la mayoría de ellos dicen que lo que pasa es que no estamos viviendo en tiempos, ya somos diferentes y lo que ahora vale la emoción que tenemos que cambiar, hermano. Y yo me quedo viendo a esta persona y me quedé sumamente preocupado cuando leí lo que exige uno de los cantantes que hasta nosotros admiramos. Esa persona para dar un concierto, por ejemplo, para venir a la República Dominicana le cobra $50,000. 3 habitaciones de lujo presidencial en un hotel, con un agua especial, una habitación para sus hijos
otra habitación para sus músicos y otra habitación para él y su esposa. Sumándolo todo eso, para esa persona venir al país, se gastan $100,000. Y eso es vergonzoso, hermano. Y ahora los nuevos proveedores de extrañas experiencias religiosas rechazan la palabra de Dios como que ya no debe de ser. Los influyentes dignatarios de las iglesias a distancia del verdadero evangelio y del verdadero pastorado en un intento de conservar una buena imagen ante los medios de comunicación, ¿no? Porque después pueden criticarnos, Nuria después puede agarrarnos y entonces no se predica un evangelio como debe de ser. Al mismo tiempo, el arrogante mundo secular desprecia las buenas noticias del perdón de los pecados y la vida eterna que hay en nuestro Señor Jesucristo, y lo ven como algo sin importancia, un mito anticuado, tontería que los adultos de épocas pasadas debían haberse superado hace mucho tiempo. La mayoría de las personas no creyentes, tanto en las iglesias como en el mundo, oiga eso, no creyentes, tanto en la iglesia como en el mundo, prefieren entender la salvación y estilo de vida de una forma más inteligente y más light, o sea, más suave. Por eso tradicionalmente Judas es conocido como el santo patrón de las causas perdidas. Y a veces el propio evangelio puede parecer una causa perdida a la luz de lo que está viviendo la iglesia en el día de hoy. Pero según Jesús, la mayoría siempre se equivoca en cuanto a este asunto. ¿Por qué? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Para aquellos que lo encuentran en esta pequeña puerta, el evangelio despreciado por muchos verdaderamente conduce a la vida eterna. Y el evangelio hoy, aunque no quieran admitirlo muchos, aún dentro de la iglesia, es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Por eso vamos a introducirnos en esta carta, hermano, para ver cómo defender la fe. Eso es, esta carta, una defensa de la fe. Y lo primero que vamos a ver de esta carta en sí es cuándo escribe Judas esta carta, por qué razón la escribe. Judas escribe a creyente cristiano en un tiempo cuando el evangelio está siendo atacado por falsos maestros que se han infiltrado entre ellos, entre la iglesia, igual que el día de hoy. Por eso dicen los versículos 3 y 4, y voy a leer de la versión de las Américas: he sentido la necesidad de escribiros, exhortando a contender ardientemente por la fe que de una vez por siempre fue entregada a los santos. Y cuando habla de la fe, está hablando del conjunto de enseñanza que habla de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Pues algunos hombres han infiltrado encubiertamente, los cuales desde muchos antes estaban marcados para esta condenación. Este escenario podría referirse a la iglesia en general, donde las falsas enseñanzas habían conseguido gran influencia. Y yo leyendo las cartas de Juan en el Apocalipsis, dice que en una de las iglesias entraron los nicolaístas, la iglesia, para hacer daño. ¿Y usted sabe quién fue el Nicolás? Ese que está hablando ahí, que fundó esa secta, los nicolaístas. El primer diácono que la iglesia eligió, un hombre de mucha influencia. Se eligió a Nicolás, a Parmeno, a Esteban, un grupo de hombres. Y ese Nicolás, se dice, Ireneo, que era de ese tiempo, que fue que fundó los nicolaístas, que introdujeron en la iglesia doctrinas falsas. Y ese espectáculo era ya conocido en la iglesia primitiva. De cualquier forma, Judas escribe para combatir esta influencia de la herejía que ve arrollando y poniendo en peligro al pueblo de Dios. La característica más importante de la herejía que constituye un ataque a la pureza moral de la iglesia, la doctrina verdadera acerca de Jesucristo, la herejía, dice Judas, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Estaban negando, hermano. Por eso Judas escribe esta carta, porque dentro de la iglesia había un libertinaje grandísimo. Porque cuando tú niegas a Jesucristo en la iglesia, comienzan estas cosas. Cuando tú niegas lo que es el evangelio verdadero, comienzan todas estas cosas a ocurrir. La cuestión de la verdad y la integridad moral y la comunión de los verdaderos hermanos son fundamentales para la salud
y vitalidad de la iglesia. Deslizarse en estas áreas significa poner en peligro la existencia misma del pueblo de Dios. Cuando la iglesia se vuelve inmoral, cuando la iglesia se desliza de la doctrina, está poniendo en peligro la existencia misma de la iglesia. Claro, la iglesia no va a aparecer porque Jesucristo dijo que la puerta del Hades no van a poder contra la iglesia. Sin embargo, hermano, podemos nosotros, por nuestra forma de vida, por nuestra forma de doctrina, dañar muchas iglesias. Y esto debería ser un timbre de alarma para la iglesia, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos de hoy. Estamos rodeados de una cultura de una decadencia moral aún más grande que como nunca se había imaginado. Hasta donde el concepto de la verdad bíblica se ataca cada vez más. Existen presiones inmensas y sutiles sobre la iglesia para que ceda en estas áreas de vital importancia. Incluso, hermano, esa controversia que ha pasado con John MacArthur en este tiempo, que aún muchos evangélicos lo han dicho imprudente, usted no sabe lo que se está viviendo ahí en Los Ángeles. Quizá los hermanos no debieron reunirse sin mascarilla en esta iglesia, ni mucho menos, y guardar la distancia establecida, pero el gobernador y el alcalde de Los Ángeles y el gobernador de California habían dicho que estaban esperando cualquier oportunidad, hace 2 años dijeron eso, para disminuir la influencia de la iglesia en el pueblo. La encontraron ahora, hermano, y por eso es que hay esta situación. Pero muchos evangélicos están acabando con John MacArthur por eso. Es porque la iglesia está cediendo. Es mejor obedecer, tenemos que obedecer las leyes, sí, pero cuando las leyes me dicen a mí que yo no puedo predicar el evangelio, por una razón u otra, espérate, ahí es mejor obedecer a Dios. Y esto nos puede traer problemas a nosotros, hermanos, por decir esto, pero nosotros estamos reunidos aquí para que no nos critiquen, para que no nos ataquen de la manera que está establecido por el gobierno. Pero, hermano, la iglesia se está acobardando. Y le voy a decir una cosa, el anticristo va a venir con autoridad a este mundo. Autoridad como gobernante, ¿le vamos a obedecer a él? Por eso la carta de Judas no podía ser más apropiada para nosotros. Se trata de una carta breve, de solo 25 versículos, pero es extremadamente fuerte. Pensemos en una pequeña dosis. Imagínense que aparezca hoy ya están en eso, una vacuna que acabe con el coronavirus. Y una pequeña dosis de vacuna va a acabar con el coronavirus. O pensemos en esa tablet que está aquí o en mi celular que está aquí. Tienen tanta información, hermano, que nadie puede manejar. Son cosas pequeñas, pero son efectivas. Pensemos en el poderoso Goliat, apedreado una sola vez por David y murió. O sea, una cosa pequeña venció una cosa grande. Y esta carta es pequeña, pero puede traernos grandes cosas a nosotros en estos tiempos. Y en la providencia de Dios vamos a estudiar esta carta, que es una carta para estos tiempos que estamos viviendo. Esta reducida carta puede sanar iglesias enfermas, anunciar y clarificar la forma en que debe pensar el pueblo de Dios en un momento de vital importancia y derribar la gigantesca amenaza para la vida espiritual de los cristianos. Y por eso pasamos a otro segundo punto, la actitud de Judas en cuanto a la herejía. ¿Qué actitud tenía Judas? Merece la pena que advertamos 2 cosas acerca de las herejías en general antes de seguir adelante. En primer lugar, podemos detectar inmediatamente que la actitud de Judas está en desacuerdo con el mundo moderno y su filosofía dominante. Aún siendo un hombre que amaba, como dice el versículo 3, a la persona, su preocupación por la verdad se considera hoy algo fuera de su época. ¿Por qué? Porque nuestra época está en un proceso de abandonar la idea de verdad objetiva, especialmente en términos de fe y espiritualidad. Venía en el avión y venía un grupo de jóvenes, hembras y varones, y decían ahí, a vivir para Punta Cana como a Majuana. Me preguntaban, ¿y qué usted es? Digo, no, yo soy pastor, yo no tomo ni nada. O sea, yo le sirvo al Señor Jesucristo. Ese grupo venía cantando, porque son muy, y demandando, y como, cabiano.
Pero cuando el avión entró a la isla, que había nubes dispersas por muchos lugares y comenzó a temblar, se acabó la gozadera. Pero aún así no quieren ver al Señor Jesucristo. Por eso el Espíritu de Dios en el día de hoy, os digo, el Espíritu de nuestro tiempo aboga por las múltiples creencias y culturas, insiste que en ninguna religión puede tener la verdad. Que no podemos tener la verdad absoluta. Le voy a decir una cosa, hermano, la Biblia, Cristo, Dios, para nosotros tiene la verdad absoluta. No hay variación. Todos deseamos ver paz en la tierra, pero en nombre de la paz entre los pueblos, nuestra sociedad estigmatiza todo intento de defender la verdad por parte de cualquier religión, considerando el fanatismo, y exige que todas las opiniones sean consideradas igualmente válidas. Por eso quieren, hermano, en nuestra ley poner que también se lea el Corán, que se lea el Bajamadí, o sea, todas estas cosas. La afirmación de Judas de que Jesucristo es nuestro único y soberano Señor no encaja fácilmente en el espíritu de nuestra época. Y la única herejía para el mundo contemporáneo es decir que existen herejías. Todas las opiniones son válidas, dice, todas las creencias conducen a Dios. Cada uno puede encontrar su propio camino de ascenso al mismo monte, dicen. Frases como esta gobiernan los tiempos que estamos viviendo y la gente se deja llevar por estas frases. Pero Judas está en desacuerdo con todo esto que está viviendo la iglesia en el día de hoy. Para Judas la verdad y el error existen y los falsos maestros existen. Aunque el cristianismo auténtico es amplio y no obliga a todos los cristianos a verlo todo exactamente de la misma forma, y aunque permita diferencias de trasfondo y cultura, sin embargo, en la Biblia existe un límite definido. Los hechos fundamentales que tienen que ver con Dios, con el pecado, Cristo y su sacrificio expiatorio son universales y absolutos y no hay variación. Perdón. Y a esta verdad revelada por Dios, Judas lo define la fe. Podemos apartarnos de la verdad y caer en el error. Hay cristianos genuinos y hay herejes. Pero para los herejes y sus seguidores, según Judas, está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y nosotros debemos cuidarnos de esos herejes. Ser un falso maestro o seguir a uno de ellos significa estar perdido. Tenemos que ser claros en cuanto a lo que está en juego aquí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma de llegar al Padre. Si la sociedad contemporánea tiene razón cuando nos dice que no existe en la verdad y que todos los caminos conducen a Dios, entonces el Señor Jesucristo estaba equivocado. Porque Él es el único camino. ¿Y a quién usted le va a creer? Y esto no es algo insignificante para la iglesia. Se trata de un asunto de proporciones trascendentales en estos tiempos. No existe evidencia alguna de que la teoría de que todas las religiones conducen a Dios tan de moda en nuestra sociedad. Eso no es cierto. No todas las religiones conducen a Dios. La única que conduce a Dios es a través de Cristo. No hay otro modo. Pero ya, hermano, usted ve cristianos juntándose con musulmanes y diciendo, bueno, vamos a ver lo que hay ahí. ¿Qué hay ahí? Perdición. Las diferentes religiones son tan contradictorias que uno solo puede aferrarse a esa teoría, abandonando la idea misma de Jesucristo y de su verdad. Abandonar las categorías de verdad y error significa abandonar el cristianismo, cambiándolo por una cosmovisión diametralmente opuesta. Y no podemos cambiar nuestra cosmovisión cristiana nosotros. Esto es de vital importancia, hermano, para nosotros. En segundo lugar, cuando consideramos las herejías en general, al empezar a considerar la carta de Judas tenemos que advertir algo más. Judas nos llama a contender ardientemente por la fe que una vez
y para siempre fue entregada a los santos. De una vez y para siempre esa verdad fue entregada a los santos. Y eso significa también comprender que hay más de una forma de desviarse del cuerpo de la verdad salvadora a la que Judas denomina la fe. Se puede tratar de eliminar o añadir algo. En el Nuevo Testamento encontramos ambas formas de herejías. De eliminar algo de la Biblia o añadir algo a la Biblia. En 1 Corintios tenemos aquellos que niegan la resurrección. Había un grupo en Corinto que negaba la resurrección. En 2 de Pedro, a los que se burlaban de la segunda venida de Cristo, como aún pasa en el día de hoy. Y esas personas eliminan algo de la fe. De esa manera niegan la fiabilidad de Cristo y del testimonio apostólico. Se están desviando de una u otra manera, porque le quitan o le ponen. En Gálatas se nos confronta con aquellos que dicen que necesitamos a Cristo además de adherirnos a las costumbres judías. Y hay iglesias, hermanos, que agregan y le quitan a uno el gozo de Cristo. En Colosenses encontramos lo que colocan a Cristo junto a otros seres y poderes espirituales. Y estas personas añaden a la fe. Y de ese modo niegan que Cristo, nuestro Salvador, sea plenamente suficiente. Hoy en día, hermano, existen muchas ideas falsas. Hay una multitud de indicaciones acerca de cómo la iglesia debería mejorar el antiguo evangelio bíblico en la era moderna. Mejorar. ¿Y qué es mejorar el evangelio? Diluir la palabra de Dios. Traer estos mensajes de estímulo y de que la persona se sienta bien, y el din don y estas cosas, hermano. Pero Judas es el pequeño y más poderoso antídoto para cosas así. Proporciona una fuerte medicina, porque en esta breve carta no es simplemente palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Examinemos pues los dos primeros versículos de esta carta del Nuevo Testamento. Aquí se nos habla de las personas relacionadas con la carta. Una carta, hermano, comunica un mensaje entre dos partes. ¿Quiénes son estas personas entonces? A quien se está dirigiendo Judas. Comunican entre dos partes, el que escribe y el que recibe. Ahora, ¿quiénes son esas personas que reciben la carta? ¿Qué podemos aprender de ellas para nuestra edificación? Ahora pasemos a plantearnos dos preguntas. ¿Quién es Judas y quiénes son sus receptores? Y hoy solamente vamos a ver, hermano, quién es Judas. ¿Quién es Judas, hermano? Judas dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ese es Judas. Pero cuánta enseñanza hay aquí en ese enunciado solo. Solo hay un Judas en la Escritura que tiene un hermano llamado Jacobo o Santiago. Se trata de Judas, que formaba parte de la familia terrenal del Señor Jesucristo. Vayan tomando, hermano. Se le menciona en Marcos capítulo 6, versículo 3, como las personas, o sea, la familia de Cristo, Judas y Jacobo, de su pueblo que procedía donde estaba el Señor Jesucristo. Por eso algunas personas, minimizando a Cristo por la familia que tenía, decían: ¿de dónde tiene estas cosas? O sea, lo que estaba enseñando el Señor Jesucristo. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Y el escritor de esta epístola es probablemente este mismo hombre que había crecido junto a Jesús. Es Judas. Uno de los medios hermanos del Señor. Ese que está escribiendo. Ahora vamos a ver una cosa importante, hermano. Fijémonos que cuando Judas escribe, él no dice: pongan atención a lo que voy a escribir, porque yo soy el hermano de Jesús. No, él dice: siervo de Jesucristo. Los hermanos de Jesús generalmente no eran conocidos como apóstoles de la iglesia primitiva, por tanto Judas se denomina simplemente como un siervo. Pero él pudo decir: bueno, quien está escribiendo es un hermano de Cristo. No, hermano. Y la segunda carta lo identifica a él como hermano de Jacobo, Santiago.
No como hermano de Jesús, solo existe una persona en la iglesia neotestamentaria quien todo el mundo conocía como simplemente Jacobo. Y era también el hermano de Jesús. En estos versículos familiares podemos ver muchas cosas que nos animan en un sentido práctico a nosotros, que deben animarnos, hermano. Todos nosotros tenemos parientes cercanos a quienes hemos estado dando testimonio durante años y que sin embargo aún no son salvos. Le hemos predicado la palabra de Dios, hemos estado con ellos, ellos han visto los beneficios de la iglesia para nuestras vidas. Y una vez se desespera y dice, ¿por qué no ves lo que está pasando en mi vida? Hay algo que falla en mi cristianismo. Y puede que sigamos haciendo preguntas, ¿por qué esa gente viendo lo que está haciendo Dios, su obra y la iglesia con mi vida, ellos siguen siendo personas malas? Y puede que nosotros nos sintamos completamente fracasados con nuestra familia porque no se ha entregado a Cristo. Pero Jacobo y Judas deben darnos ánimo a nosotros. ¿Por qué razón? Te lo voy a decir, hermano. Después de todos estos dos, junto con los demás hermanos y hermanastras de Jesús, vivieron en la misma casa con Cristo y crecieron con Él. O sea, fueron muchachos que crecieron con el Señor Jesucristo y vivieron con Él. Sin embargo, a pesar de vivir juntos, al propio Dios encarnado fueron inconversos durante años. Por eso dice Juan capítulo 7, versículo 5, porque aún ni sus hermanos creían en Él. Por esta razón, hermano, haz todo lo posible por vivir con amor y de forma consecuente para Cristo. Pero no te avergüences si tus seres queridos no son salvos. Los corazones de las personas son duros. El diablo ha cegado terriblemente la mente de los que no creen, dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Y lo ha incapacitado para que vean la verdad. Y hasta después de la muerte de Cristo y la prueba de su resurrección, Judas y sus hermanos no creían en Cristo, pero vieron todo lo que Cristo hizo. Solamente después que el Señor Jesús hubiera resucitado y ascendido al cielo, encontramos los miembros de la familia reunidos con los discípulos en Hechos 1, versículo 14, orando. Pero antes de eso, hermano, ninguno creía en Cristo. Judas pasó años siendo inconverso, aunque el Señor Jesús había transformado el agua en vino en la boda familiar en Canaán, aunque había sanado a los enfermos y alimentado a miles. Nada de eso había tocado el corazón de Judas ni lo había llevado a la salvación. Quizá había encontrado una explicación para todo. Y puede ser que a ti, hermano, y a mí nos pase lo mismo. Tu familia ve algo diferente en nosotros, ve algo diferente en ti. Puede que hasta envidien la paz y el gozo que tú conoces cuando andas de una forma consecuente con Dios. Puede que en el fondo te respeten por la dirección y la seguridad que tienen en cuanto a tu vida. Puede hasta que lo expresen a media cuando de vez en cuando dicen, mira, él iba a ser evangélico porque siempre se portó bien. O ella sí iba a ser evangélica porque ella siempre se portó bien. O que él tiene una personalidad así, pero no se convirtió. Pero Judas finalmente se convirtió cuando comenzó a ver la resurrección de Cristo. Finalmente Dios obró en su vida a través de las crisis familiares, de la muerte de Jesús y del maravilloso milagro de la resurrección. Y aquí debemos nosotros encontrar ánimos a aquellos que tenemos seres queridos, inconversos, para continuar orando y dar testimonio, no importa lo que haga tu hermano. Pastor, es que hasta en brujería está mi tía. Sigue orando por ella. Pero ella está viendo que yo voy a la iglesia, que me comporto diferente, que ya yo cambié, que el Señor ha transformado mi vida. Y esa mujer no ve nada. Sigue orando por ella. Judas vivió con el Señor. Y solamente creyó después de la resurrección. No debemos rendirnos con nuestros familiares, no debemos esperarnos. No podemos saber con seguridad que nuestros familiares serán salvos, pero el Señor nos dice,
no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sigamos haciendo el bien con nuestra familia. Pastores, que esos impíos no van a creer. Tú no sabes, esa es la obra de Dios. Los hermanos de Jesús finalmente nacieron de nuevo. Pero puede ser que se nos plantee otra cuestión. Si Judas es el hermano del Señor Jesucristo, ¿por qué no lo declara? O no lo dice claramente. Y a mí me sorprende que no lo diga. Pero Jacobo tampoco, que era uno de los ancianos principales de la iglesia, lo dice en el comienzo de su carta en el Nuevo Testamento, Jacobo Santiago. Y la respuesta tiene probablemente dos aspectos de esta respuesta. En primer lugar, Judas reconoce que los vínculos sanguíneos y genéticos no tienen valor eterno. En otras palabras, porque yo sea hermano de mi hermano, eso no lo hace a él salvo, aunque yo he sido lavado por la sangre de Cristo. Lo que nos salva son los vínculos espirituales con Jesús, es la fe que confía en Jesús y se somete a Él como su siervo, a lo que nos une, es lo que nos une al Salvador. El Señor Jesús había expresado esto durante su ministerio de una forma tan contundente que quizás llegaba a ofender hasta a su familia. En medio de la presión y la controversia de su ministerio en Galilea, el Evangelio de Marcos habla de un día en que la familia de Jesús llegó a la casa atestada de gente donde estaba enseñando. Y dice Marcos capítulo 3, versículo 32 al 35 lo siguiente. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando lo que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí a mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y es mi hermana y mi madre. En segundo lugar, no es solo la prioridad de los vínculos espirituales lo que ocasiona la forma que Judas tiene de presentarse. También una cuestión de humildad. La humildad prohíbe a Judas mencionarse que es el maestro físico o el hermanastro de Jesús. José era el padre de Judas, pero María concibió al niño Jesús por poder del Espíritu Santo. Jesús es el eterno Hijo de Dios hecho hombre, sabiendo que Jesús es el Señor y Dios. Judas no quiere dar impresión alguna de ser igual a Él. Anunciarse como perteneciente a la misma familia de Cristo podría ser malinterpretado de alguna forma, y Judas desea evitarlo. Así que se limita a denominarse siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Siervo de Jesucristo, no hermano de Jesucristo. Yo soy un siervo de Jesucristo. Hermano, y esa debe ser la forma de nosotros presentarnos, no importa el ministerio que tengamos. Y esto de Judas, hermano, y la relación con el Señor Jesucristo, podemos encontrar un maravilloso motivo de ánimo para nuestra fe. El Hijo de Dios no tuvo ningún problema, hermano, en venir a vivir entre los impíos. Muchas veces nosotros, hermano, no despreciamos a nadie de nuestra familia, ni al abuelo que fue un mal abuelo, a nadie, hermano. Es muy instructivo observar el árbol genealógico de Jesús. Mateo comienza su evangelio con una genealogía de los antepasados de Cristo por la rama de José. Comienza con Abraham, el padre de la nación judía. Pero ya con los primeros 4 nombres del árbol genealógico se nos recuerda la clase de familia en la que nació Cristo. La genealogía en Mateo, si usted la revisa, comienza con Abraham, Isaac, Jacob y Judá. Judá, el de la tribu, digo Judá, el de la tribu. Abraham había sido un idólatra, hermano. Y aún después que Dios lo llamó, su fe
Vemos nosotros que se tambaleó muchas veces. ¿Recuerdan el mensaje que predicamos? Que él fue y le dijo a Sara, mira, me desde aquí y di que tú eres mi hermana. Cuando no venía el hijo, Sara le dijo a la mujer, mira, estate con Agar para que nazca el muchacho. En vez de obedecer a las promesas de Dios, de que tendría un hijo en Sara, él rompió esa promesa, pero también quiso vender a su mujer para librarse de muchas cosas. Ese es el pariente principal del Señor. El hijo de Dios le dio a Abraham, el hijo que Dios dio a Abraham, Isaac, estaba dirigido por su apetito por la comida. Y así mostró un ridículo favoritismo hacia sus dos hijos que eran cazadores, o sea, sus hijos que eran cazadores, hacia un hijo que era cazador. ¿Y qué produjo esto, hermano? En ese padre, una profunda división familiar. Es el segundo en línea en la ascendencia de Cristo según la carne. Su hijo Jacob, el tercero en línea, engañó a su hermano Esaú, quitándole su primogenitura. Y ustedes saben cómo Esaú se comportó de ahí en adelante. Después viene el hijo de Jacob, Judas, quien entró, que entre otras cosas, dejó embarazar a su nuera Tamar. Fue un idólatra, un mal padre, un embustero y un adúltero. Y ahí está en la genealogía del señor Rahab, la ramera, está un grupo de personas que te diré, ¿cómo son de ahí que viene el Señor? ¿Qué familita es esta? Pero en esa familia quiso nacer el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, como una gran señal de que Él es solidario con los pecadores, como nosotros. Podemos sentirnos tan indignos y culpables en nuestra pecaminosidad que en ocasiones no podemos comprender cómo el Hijo de Dios puede siquiera aceptarnos a nosotros como somos. Hermano, el Señor vino y vivió entre pecadores. Y nosotros nos ha tocado vivir, como dice Judas, entre pecadores, o como inferimos aquí en la carta de Judas. No nos desanimemos, hermano, de dónde venimos. Yo a veces me he puesto a pensar, señores, digo, es una utopía, pero uno piensa muchísimas cosas a veces. Si yo fuera presidente, yo no puedo ser presidente. Yo tengo tantos hermanos que son tigres y tíos que no puedo hacer nada de esto. Al Señor Jesucristo no le importó nacer en una familia que de ascendencia era llena de perversidades. Sin embargo, son los padres de la fe, porque confiaron en las promesas. Por esos hechos en relación con la familia de Cristo, no olvidemos lo que el Señor dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Hermano, tenemos que seguir predicando el Evangelio de Cristo a nuestros familiares difíciles. Veamos ahí que ni Judas, ni Jacobo, ninguno de los hermanos creían en Cristo. Sin embargo, en el tiempo preciso, Dios obró en sus corazones y fueron transformados por el Espíritu Santo de Dios y vinieron al Señor Jesucristo y fueron hombres de Dios que escribieron cartas, defendieron iglesias y murieron por la causa de Cristo. Por eso no despreciemos ningún hermano, amigo, familiar, por perverso que sea. Pastor, no sabe cómo es mi esposo. Cristo sabe cómo es tu esposo y puede traer la salvación. Señor, pastor, usted no sabe cómo es esa hija mía. Cristo puede traer la salvación. Jesús mismo había rechazado, o Judas mismo había rechazado a Jesús durante años. Y sin embargo Jesús no lo había rechazado a él. Y eso nos muestra que Dios ama a todos los pecadores y los insta a que se arrepientan. Por eso, hermano, en este principio que está aquí en esta carta, viendo todas estas cosas, donde viene Judas, porque es un siervo, vamos a ver su lucha contra las herejías. Pero lo más importante en todo esto, hermano, es que nosotros aprendamos a no despreciar a nadie. No dice en ninguna parte, a excepción de cuando el Señor Jesucristo dice en Marcos, el texto que leímos, estos son mis hermanos, estos son, porque ya lo habían negado. Él no dice en ninguna parte que el Señor en ningún momento aborreció a sus familiares, que lo consideraron a muchas veces como loco y lunático, según las expresiones que aparecen en la palabra de Dios. No nos cansemos, hermano, de predicar la palabra de Dios.
para concluir, hermano, esta introducción a esta carta. Primero, hermano, estamos viviendo en unos tiempos que no tienen nada que envidiar a los tiempos de Judas. La iglesia se ha llenado de falsos profetas, de celebridades. En Estados Unidos le tienen un epíteto a esa gente, como los principales celebridades pastorales. De músico y concertista que no tiene ni siquiera un pastor que le pastoree su vida. Yo le pregunté a una famosa cantante, ¿quién es tu pastor? No, yo mismo me pastoreo. Hermano, estamos viviendo en un mundo que la palabra de Dios está siendo medrada. Yo he visto cosas que no se pueden mencionar. Por eso, en estos tiempos que se acerca la venida de Cristo, hay que estar preparado para contender hoy más que nunca ardientemente por la fe que nos ha sido dada a nosotros. Y no entristecernos porque no podemos reunirnos. Nosotros tenemos que seguir hacia adelante, confiando en el Señor Jesucristo, en medio de la situación que está viviendo este mundo. En segundo lugar, hermano, esta parte nos enseña algo importante. No trates de creerte que eres importante porque tienes un ministerio en la iglesia, o porque eres pastor, o porque eres un evangelista, o porque es como aparece ahora, un salmista, porque ahora está de moda eso de que los salmistas. No, hermano. Somos solo siervos de Jesucristo. Judas pudo haber dicho, yo soy hermano de Jesús, a mí hay que oírme. No, hermano, siervos de Jesucristo, eso es lo que somos. Y muchas veces siervos inútiles. Y le voy a decir una cosa, en los siervos inútiles es que Dios más obra. Ayer yo vi los jóvenes, muchos jóvenes, algunos jóvenes de la iglesia, trabajando aquí afanosamente. Vaya, a limpiar sillas, eso no tiene nada en el ministerio. Le voy a dar esto como testimonio, lo he dicho varias veces. Rafi Montalvo, David, Sisto, éramos el grupo que limpiábamos la iglesia Casa del Joven. Rafi Montalvo, esa iglesia. Y muchos otros éramos el grupo que limpiábamos la iglesia Casa del Joven, con unos bancos que pesaban como 400 libras cada uno. Y un salón grandísimo. Todos somos pastores. Todos somos pastores. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. No nos avergoncemos, hermano, por solamente llamarnos siervos. En tercer lugar, hermano, no te desesperes cuando veas que tu familia no se convierte. Sigue predicándole al Señor. Síguele contando la historia de Jesús. ¿Y cuál es la historia de Jesús? Que Jesús vino a esta tierra como un niño, nació en un pesebre. Vivió con sus padres como carpintero. Comenzó su ministerio a los 33 años. Siguió sirviendo, fue escupido, predicó la palabra, hizo la labor, murió en la cruz y resucitó. Cuéntale esa historia. Esa es la historia de salvación de Jesucristo. Y el Señor va a hacer su obra, no te canses de decirle. Pero también vive esa obra en tu vida para que le demuestre a ellos que tú eres un verdadero siervo de Dios, una sierva de Dios. Y el Señor va a hacer la obra porque la hizo con sus hermanos y la va a hacer con nosotros. En cuarto y último lugar, hermano, la sorprendente verdad del Evangelio es que Dios aún ama verdaderamente a los pecadores. Podemos sentirnos tan indignos y culpables en nuestra pecaminosidad que en ocasiones no podemos comprender cómo el Hijo de Dios puede siquiera aceptarnos. Pero la buena noticia fue que para eso vino el Señor. Y eso fue lo que vino a hacer el Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quizás tú estés viendo esta predicación en tu casa y no eres creyente. Dios mandó a Cristo a buscarte a ti que estaba perdido. Dios mandó al Señor Jesucristo, el Señor vino a salvar y a buscar lo más malo de la tierra. Por eso nació en una genealogía difícil, donde había rameras
y posiblemente ascendientes de paganos, como fue Ruth la Moabita. Ahí vino el Señor, en esa familia. Y el Señor salvó a todo esto que creyeron en Él. No te sientas mal por tu estado de vida. Si te sientes lleno de pecado, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. No te sientas olvidado por el Señor. El Señor está hablando a tu corazón en el día de hoy. Y quizás en el anonimato que tú estás viviendo, puede llegar un día a ser un siervo o una sierva, como fue Judas, del Señor Jesucristo, sirviéndole a Él de una manera tan especial que el mundo quedará sorprendido. Decir, ¿y este no era este? ¿Él no es este el hijo del carpintero? ¿No estuvo entre nosotros? ¿No es esta la persona que estaba en un salón y hacía muchísimas diabluras, por decir algo? Estaba en cualquier parte o en el hospital y hacía muchísimas cosas. Sin embargo, Dios transforma esas vidas a través de la sangre de Cristo y con el poder del Espíritu Santo y lo llega a ser nueva criatura. Y el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasan. O sea que te invitamos en esta mañana a que tú, al igual que Judas, piense en Jesucristo y venga y te entregue a Él. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por tus misericordias. Y te pedimos, oh Dios, que en esta mañana tú sigas obrando en nuestros corazones y nos sigas enseñando a través de esta carta, de estas enseñanzas. Que tú nos sigas bendiciendo, Señor. Que te sigas glorificando en medio de tu pueblo. Y prepara nuestros corazones en este momento para recibir en el tiempo de Santa Cena y recordar la muerte preciosa de Cristo, pero también su resurrección. Seguimos intercediendo por los enfermos y por esa familia que vive ahí detrás que perdió uno de ellos por el coronavirus. Oh Dios, obra, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús.